Acercamiento con el viceministro de Comunicaciones, algunos diputados del partido oficial, miembros de la gremial de transportistas del departamento del Quiché, en donde se tocaron puntos muy importantes que pues es el caso de las carreteras. Hoy tuvimos la oportunidad de darle a conocer al señor viceministro el estado actual de la carretera que conduce de Santa Cruz del Quiché hacia Patsité, el estado actual de la carretera de Santa Cruz del Quiché hacia San Andrés, el estado actual de la carretera de Santa Cruz hacia Chiché, y la otra carretera también que ya se está trabajando, gracias a Dios, que es de Santa Cruz hacia San Antonio de Ilotenango. De la misma manera, hoy podemos ver también el estado en que se encuentra el proyecto de Santa Cruz hacia San Jorge, vía San Pedro Jocopilas, y pues yo creo que vamos muy satisfechos. Hoy podemos lograr la reunión, que fue lo más importante, y luego algunos acuerdos. El día jueves pues ya tenemos la visita de una comisión de parte del Ministerio de Comunicaciones para verificar las necesidades que se plantearon y ver de qué forma pues se inicia ya en más corto tiempo posible ahí sí que los trabajos, y de esta manera solucionar el problema del mal estado en que se encuentran las carreteras en el municipio de Santa Cruz de Quiché. Ya se empezaron carreteras importantes en el departamento, como es la carretera que va de Quiché a Ilotenango, la de Quiché hacia San Pedro Jocopilas, y hoy estamos priorizando otras carreteras importantes. Ha sido una mesa de trabajo, como yo les decía a ellos, se les ha atendido, como bien lo decía el diputado Galdames, ha habido una inversión importante en el área de Quiché, va a seguir habiendo una importante inversión. Estamos a punto de arrancar carreteras importantes que son en la famosa zona Paz, donde realmente el desarrollo del país lo necesita, como es la carretera que va de Ixcán hacia Playa Grande, que va a todo el sector que va a desarrollar la parte de Ixcán, de Chicamán, de toda esa área importante también de Quiché, que es parte del departamento de Quiché. Pero en este sentido, hoy la reunión fue con los señores transportistas de las carreteras del centro del Quiché, y la estamos atendiendo, y hemos hecho una priorización, y hemos hablado, y creo que se han ido satisfechos ellos porque les hemos dado resultados. Como repito, ha sido una gestión en conjunto de los señores diputados del Quiché, sobre todo de los diputados del Partido Patriota, y hoy estamos acá dándole respuesta a los transportistas. ¿Cuánto se va a invertir en estas carreteras? Mire, es una inversión muy grande. Creo que en los últimos años no había habido una inversión tan grande en el área. Imagine que solo en la parte de la zona Paz va alrededor de 120 millones de dólares, y en el resto del departamento hay inversiones grandes que casi, yo diría, llegan más de 300 millones de quetzales. En fin, es una inversión importantísima en el departamento, porque entendemos que es un lugar logístico para el desarrollo de todos los guatemaltecos que viven en ese departamento. Realmente pues tuvimos consensos y tuvimos la aceptación de parte de los transportistas, ya que este jueves tendrán una reunión en el departamento con personas del Ministerio de Comunicaciones para poder definir algunas reparaciones en el tramo de Santa Cruz hacia Chivique. Yo creo de que es importante reconocer de que las intenciones están claras. Yo creo de que pudimos observar que las carreteras del Quiché, pues en algunas ya son obras que están arrancando, algunas obras que se están finalizando también, pues está el tema de la carretera de San Andrés a Canillá, y otras carreteras que pudieron inaugurar recientemente en el departamento. Finalmente lo que queremos y buscamos es de que nuestros transportistas del Quiché, que son las personas que día a día mueven a todos nuestros quichelenses, pues puedan tener esas carreteras dignas, ¿verdad? Que sean realmente y acorde a la dignidad de todos los quichelenses, y eso es lo más importante. El viceministro se comprometió que a partir de este año se va a concretizar el proyecto para que el año entrante se empiece a trabajar y se le dé seguimiento a la carretera que viene de Canillá con cemento hidráulico para Santa Cruz de Quiché. Yo pienso que eso fue una de las mejores noticias que nos dieron el día de hoy. El caso también de Santa Cruz de Quiché hacia el municipio de Patsité, que ya colapsó la carretera, que se tiene una parte ya asfaltada y faltan como entre 5 y 6 kilómetros. El caso de Santa Cruz de Quiché al municipio de Zacualpa, en donde aparecen de obra terminada y realmente no terminaron la obra. Bacharon una parte y ya se hicieron agujeros por todos lados, y la verdad que queremos que se recapee y que se eche una carpeta nueva de asfalto en toda esa área. ¿Ustedes van a presionar para que se cumpla ya lo ofrecido el día de hoy? Sí, no, mire, nosotros hemos estado tratando el diálogo con las autoridades, especialmente con el señor alcalde, con quien hemos coordinado muy bien en el departamento de Quiché, que me acompaña en esta oportunidad, y la verdad es de que
Después de agotar el diálogo, si no se diera, pues lastimosamente tendríamos que caer a medidas de presión. Pero como vamos en este momento, yo pienso que a través del diálogo podemos arreglar civilizadamente las cosas.